Bien, entonces vamos a continuar viendo en esta mañana. Vamos a estar viendo hoy la bóveda de los cielos. Estaremos viendo Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Quedaron hojas para lo que están? ¿Llegaron ahora? Gracias. Génesis 1, 6 al 8. La bóveda de los cielos. Génesis 1, 6 al 8. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Nosotros hemos estado viendo cómo Moisés introduce a Dios hablando. Y dijo Dios. Así introdujo Moisés a Dios. En cada día de la creación, las cosas no aparecen como fruto de un desorden evolutivo, ni como fruto de un problema o como fruto de que una célula fue evolucionando, sino que la Biblia nos enseña que la causa principal, la razón o la fuerza que motivó a la vida, la fuerza que dio el primer paso para la vida, es Dios y su palabra. Y dijo Dios. Muchos dicen no, fue una explosión la causa. Otros dicen fue una materia eterna que creó todo. Esa materia estaba bubulando o dando vueltas por ahí en el cielo, y de un momento a otro comenzó la creación. Una materia sin mente, sin lógica, sin voluntad, sin ningún tipo de capacidad creativa o de vida, simplemente comienza a dar vida. Tiene como una forma muy ilógica de ver la creación, porque de algo insípido o muerto viene algo completamente, perfectamente ordenado, como es nuestra creación. Hasta una hoja que usted toma tiene un orden y tiene un fin. Entonces, de todas esas teorías, realmente nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios con una solemne reverencia, porque nos dice la causa real. Si tú le preguntas a un evolucionista cómo se crearon las cosas, él te va a decir, bueno, hubo una explosión. ¿Y la explosión de dónde vino? De la materia. ¿Y la materia de dónde vino? Y tú lo sigues llevando a lo mínimo, y luego él va a quedar en un vacío porque no tiene esas respuestas. Pero nosotros podemos partir de que lo que actuó para que hubiera creación, el primer empuje para que hubiera vida, lo ha dado Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Su palabra fue el motor
creacionista. Su palabra fue el motor de vida. Su palabra es la acción creadora que invita a la luz, que invita a las cosas que no son para que sean. Y hoy vamos a continuar viendo una creación muy importante para nosotros, es la expansión. La expansión, como así lo llama el texto en el versículo 6. Haya expansión en medio de las aguas. ¿A qué nosotros llamamos expansión en el día de hoy? A nuestra atmósfera. A eso es a lo que la Biblia llama expansión. A la atmósfera terrestre. Dios habla por segunda vez y realiza el mismo acto de creación. Él crea, Él separa y luego Él evalúa su creación. Él vuelve y realiza el mismo proceso, la creación de la expansión en medio de las aguas. La palabra expansión viene de una palabra hebrea que se puede pronunciar como raquía. Raquía. Se puede traducir como firmamento. Como firmamento. Es y esto hace referencia, la raquía o la expansión, el versículo 6, a una bóveda o una cúpula en su forma circular. Cuando la Biblia habla de la expansión, está hablando de una cúpula que Dios hizo. No sé si ustedes han visto las iglesias de antaño que se hacían en forma de un semicírculo, como si fuera una bolita. Una forma circular, como una pelota circular. Dios hizo la expansión en forma de una pelota, de una cúpula. Y esa bóveda o cúpula en forma circular, con la forma de arco, la misma palabra raquía habla de que es una cúpula fuerte, sólida, como si estuviera hablando de algo tan sólido que no pudiera ser penetrado. Entonces, cuando Dios creó la expansión, creó una cúpula fuerte que impediría que los rayos ultravioleta del sol penetraran a la tierra y quemaran la tierra. Y es ahí la importancia de nuestra atmósfera. Esa bóveda es la atmósfera terrestre, que está compuesta de 5 capas para protección de la vida y para que haga posible la vida en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba todo mezclado allí. El mar gobernaba toda la tierra, el mar estaba a sus anchas, es decir, estaba todo mezclado allí, todas las sustancias y químicas de la tierra estaban mezcladas. Había agua, había cloro, había nitrógeno, había potasio, había ácido, todo eso mezclado en la tierra. Y cuando el Señor llama, invitando a la luz a ser, y separa la luz de las tinieblas, la luz de la oscuridad, entonces Dios comienza a darle orden a esa creación. Que cuando Él la creó en primera instancia, la creó de forma ordinaria, en su forma natural, con todos sus elementos, pero de forma desordenada. Es decir, tenía todo allí, pero no en un orden que posibilitara la vida. Cuando Dios comienza a dar orden y a colocar cada cosa en su lugar, el mar estaba gobernando como el soberano toda la tierra. Es decir, el planeta Tierra estaba envuelto en oscuridad, porque no era azul, hasta que no viene esa luz.
Era simplemente oscuridad, una bola de oscuridad, y el mar gobernaba todo. Había un desorden. Cuando Dios manda que haya expansión, como dice el versículo 6, hay expansión en medio de las aguas. Es decir, que Dios hace la expansión, hace esa bóveda y separa las aguas de las aguas. Ahora la expansión, la atmósfera está en el medio y hay agua arriba y agua debajo. Algunos piensan que era un océano de agua que había encima de la atmósfera. Algunos piensan eso. Yo, en mi humilde parecer, me uno a los que piensan que no, que era más bien lo que hoy conocemos como las nubes, que al Dios separarla, la atmósfera, esa agua se transformó en lo que conocemos hoy como nubes, que es donde viene la lluvia. Cuando las nubes se precipitan unas con otras, chocan unas con otras, la condición atmosférica, donde viene la palabra atmósfera, produce que el agua caiga sobre la tierra. Hermano, pero y puede caer tanta agua. Bueno, hermanos, recuerden el diluvio. ¿De dónde vino el agua? Fue del cielo. Dios rompió lo que ponía un stop a esas nubes, y esas nubes hicieron caer tanta agua que el mundo volvió a llenarse de agua. Además de que también Dios rompió o quitó lo que detenía el mar en su posición, y lo vamos a ver en un momentito. En el diluvio sucedió esto. Ahora, cuando Dios invita, es la misma palabra que Dios utiliza, con el mismo verbo que decíamos la semana pasada, el verbo husive, haya. Dios invita a la expansión, a hacer. Cuando esta no era, Dios le habla como si es. Y cuando Dios le habla, entonces es creada. La tierra comienza a ser transformada por Dios del caos, de toda una mezcla de agua, nitrógeno y todas esas sustancias unidas. Al momento en que Dios llama a hacer a la expansión y crea la expansión, el caos comienza a deshacerse para venir el orden. Y ahora, cuando Dios dice, hay expansión entre el agua, en medio del agua, entonces se separa. Y ahora tenemos una tierra donde hay agua arriba en forma de nube, un espacio donde ahora lo que hay es aire, oxígeno, no solamente oxígeno, porque usted sabrá que nuestra atmósfera tiene diferentes capas, tiene unas 5 capas, y en cada capa hay diferentes sustancias. Y a medida que vamos subiendo, por ejemplo de aquí donde estamos nosotros, la tierra, la parte firme, a medida que vamos subiendo, el oxígeno se va disminuyendo y la temperatura va aumentando. Es decir, se hace más frío, más frío, más frío, más frío, más frío, a medida que vamos subiendo y nos vamos separando de la tierra. Entonces, esa capa de oxígeno, nitrógeno, ozono, es decir, y muchas otras sustancias que tiene, es lo que permite la vida aquí en la tierra. Esa capa donde la parte de arriba ahora están las aguas en forma de nube y ahora abajo están las aguas en forma de ríos, mares, océanos, etcétera, están ahora separados. Dios introdujo la expansión y separó las aguas, las nubes, de las aguas que están abajo en forma física. Recuerdes, hermano, que el agua
tiene diferentes estados. Puede estar en diferentes estados. Tenemos el agua en forma de vapor, ¿verdad que sí? Tenemos el agua en forma líquida, la que usted se toma. En forma de vapor es la que está en las nubes. Y también tenemos el agua en forma sólida, que es el hielo. Tenemos varios estados para el agua. Sólido, el hielo, líquido, la que nos tomamos, y el agua gaseosa, que es la en forma de vapor. Entonces, ciertamente podemos decir, ¿hay agua encima de nosotros en forma de vapor? Sí, obviamente. Pero cuando esas aguas en forma de vapor se condensan, se enfrían, comienzan a cambiar y forman las nubes. No sé si usted se ha dado cuenta en la nevera, en el ¿cómo se llama? Refrigerador. En el freezer, en el refrigerador. Cuando usted abre la parte de arriba del refrigerador, hay el agua que está allí está condensada porque se ha hecho escarcha. Y usted ve como un vapor que se puede, que sale, un vapor que está frío, pero también tiene una temperatura que hasta tú lo puedes ver. Igualmente pasa cuando nosotros vamos para Tegus, vamos de madrugada a las 4 o 5 de la mañana y usted se encuentra con neblina. ¿Qué es la neblina? La neblina es ese proceso del agua condensándose, cambiando de estado. Cuando el sol le da, desaparece la neblina. ¿Desapareció el agua? No, cambió de estado. De vapor se hizo líquida. Entonces realmente Dios, al introducir la atmósfera, al introducir este espacio, o parte de este espacio donde nosotros vivimos, donde respiramos el oxígeno, el agua que estaba encima se convirtió en nube y en vapor. Y el agua que estaba abajo de la expansión se mantuvo en un estado líquido. O un estado sólido si está congelado. Entonces tenemos ahí el agua en sus tres estados. De una manera física, ahí nos ayuda la ciencia para nosotros poder entenderlo. Dios trajo una división y Dios mantiene el agua del cielo en forma de vapor y el agua de la tierra en forma líquida. Es decir, la ciencia nos ayuda a entender lo que aquí nos está explicando la palabra de Dios, donde Dios separó las aguas de las aguas a través de la expansión. Esta expansión representa toda la región del aire y aún lo que está por encima de nosotros. Esta expansión representa todo lo que nosotros, todo el ambiente donde nosotros nos encontramos y respiramos. Este lugar donde nosotros nos encontramos es parte de esa expansión, la atmósfera, donde nosotros respiramos, donde tenemos oxígeno. La atmósfera terrestre protege la vida de la tierra, absorbe la capa, absorbe los rayos ultravioletas. Esto que Dios ha creado, donde usted y yo estamos respirando ahora, es la parte que Dios creó, la atmósfera o la expansión. Esta parte es muy importante, hermanos. Si nosotros no tuviéramos este ambiente donde podemos construir nuestras casas, donde podemos respirar, este oxígeno es parte de lo que Dios ha hecho, la atmósfera, la expansión. Sin esto no podríamos vivir. Esta atmósfera nos protege, hermano, hasta de las piedras que caen del cielo, los meteoritos. Los meteoritos son pedazos de roca que hay en el cielo, que hay en el universo, y que sin la atmósfera, sin esta expansión que Dios ha hecho, hermanos, caerían y nos destruirían. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando entra en la atmósfera, comienza a quemarse. Por eso usted ve que, ay, mira qué hermoso, una estrella fugaz. Una estrella fugaz es un pedazo de piedra que cuando entra en nuestra atmósfera, comienza a quemarse, hermano. Se pone tan rojo
que se ve una hermosa estela, pero realmente eso es fuego, se está quemando. ¿Qué lo está quemando? Nuestra atmósfera. Ay, desapareció. ¿Sabe lo que eso significa? Se quemó. Se hizo polvo. Eso que uno ve tan hermoso de una estrella fugaz, no es un ángel. Y aunque usted pida todos los deseos que usted pida, hermano, eso no es nada, es un pedazo de piedra. Es un pedazo de piedra. Ay, que yo voy a pedir un deseo. Eso no sirve de nada. Mejor ore y pídele a Dios que le bendiga y le ayude. Para que ustedes, hermanos, como a veces nuestra cábala, lo que nos han enseñado, es fruto del desconocimiento. Tenemos que conocer. Y para eso está la escuela. Nos ayuda a conocer que esas rocas no nos matan y no nos destruyen, hermano. Porque Dios creó una atmósfera para nosotros. Una expansión que nos protege. Nosotros aquí en Honduras vivimos en América Central. Y estamos, hermanos, tan en el centro que cuando estamos en pleno verano, cuando estamos en el mero verano, usted sabe que usted necesita ponerse una gorra, hasta protector solar en la piel. Porque, hermano, nos está dando directamente los rayos solares. Si no tuviéramos la expansión, si no tuviéramos esta bóveda que Dios ha hecho de protección, el sol nos mataría con cáncer en la piel. Su rayo ultravioleta quemaría los árboles. Su rayo ultravioleta quemaría la vida en la tierra. Esta bóveda de la que estamos hablando aquí es muy importante para nosotros. Y a veces le damos como poca importancia a esa creación que Dios ha hecho. Pero no existiría la vida aquí sin esta atmósfera tan perfecta, dividida por capas. 5 capas. Nosotros estamos en la primera capa. Y a medida que vamos subiendo, de 12 a 50 kilómetros para arriba, hay una segunda capa. Y usted necesita oxígeno. Y en otra capa necesita un tanque. Usted ve que cuando suben un torpedo, un satélite saliendo de aquí, necesita una capacidad de propulsión, un motor, hermano, pero es para vencer esas capas y poder salir. Además de la gravedad de la Tierra que dice al cohete, no, quédate aquí abajo. Y lo trata de alar hacia abajo. Absorbernos, sino de atraer hacia abajo. Entonces, realmente lo que Dios ha hecho, hermano, es algo hermoso. Esta bóveda no es un invento. Es la atmósfera terrestre que Dios hizo para nuestra vida. Su lugar está en medio y separa las aguas de las aguas. Como decía, por ejemplo, Juan Calvino nos comenta, Dios ha creado las nubes y les ha asignado un lugar para nosotros. Les ha asignado un lugar. Y esto es para beneficio de nosotros. Hermanos, prácticamente del 90 al 95% de la tierra está, hay un 70 o 75% de la tierra que es agua. Pero de ese 75% de la tierra, hay un 95% que es agua salada. No es apta para beber. Y en esta atmósfera, cuando Dios concede que el agua se evapore por los rayos del sol, esa agua salada se descompone y sube a la atmósfera. Esa agua salada pierde su sal y ahora sube a la atmósfera el agua, pero en forma de vapor. Y ya cuando esa agua se condensa por el frío, los cambios que hay de temperatura, cae a nosotros nuevamente como agua dulce. El agua que usted y yo no bebemos es el agua que cae del cielo. ¿Fruto de qué? Fruto del proceso de el agua salada que recibe los rayos del sol, se evapora
Y todo es un proceso hermoso que cualquier niño aquí adentro no podría hablar. No sé si a Anel nos gustaría darnos una clasecita de esa parte de la biología, donde es hermoso, hermano, lo que Dios ha hecho con esta bóveda del cielo. Esta bóveda tan firme que permite que los rayos penetren, alimenten nuestras plantas, evapore el agua salada, la convierte en vapor y luego en agua dulce para luego caer sobre nosotros. Y así nuestras montañas reciben continuamente esas aguas y nuestros ríos, ¿de ahí que vienen? Bueno, no todos, pero una gran parte de nuestros ríos, porque también tenemos aguas subterráneas. Es decir, que Dios ha hecho un sistema perfecto para la vida a través de la atmósfera, de la bóveda de los cielos, como aquí se le llama la expansión. Querido hermano, no olvide esta bendición. Es una barrera de protección, pero también es un sistema perfecto de vida. De seguro tal vez en algún momento usted ha ido a algún lugar donde han hecho una forma de bóveda para sembrar. Se le llama esto un invernadero. De seguro usted ha visto tal vez un invernadero, que son como unas casitas bien bonitas, en blanco comúnmente o en negro, y allí colocan algunas plantas, siembran algunas plantas, y el efecto es protegerlo del mucho sol, darle una condición de humedad perfecta, que no cambie, y así de esa manera esas plantas pueden crecer y reproducirse, desarrollarse. Ese efecto invernadero, hermano, es lo que tenemos con nuestra atmósfera. Nos da un efecto perfecto para la vida. Nos da una composición perfecta para que los rayos del sol, el agua combinada, produzca vida aquí en la tierra. Esa es nuestra atmósfera que Dios ha hecho. Y por eso la vida se puede mantener. Dios le pone nombre a esta atmósfera. Miren cómo dice el versículo 8. Y llamó Dios a nuestra atmósfera, a esta expansión, la llamó cielos. Pero la palabra allí, cielos, es una palabra doble, o que está hablando de dos cosas, dual, una palabra dual. Cuando Dios llamó cielos a la atmósfera, también le estaba llamando cielos a lo que estaba más allá de la atmósfera. Es decir, nosotros podemos desde aquí de Honduras, yo miro hacia arriba de mí y yo le puedo llamar cielo a mi atmósfera. Pero usted sabe que después de la atmósfera hay otro cielo, donde no están las mismas características que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos aquí oxígeno, tenemos nitrógeno, ozono en nuestra atmósfera. Y hay otras sustancias más. Pero cuando usted sale de la tierra, ya usted no encuentra nada de eso. Encuentra otras cosas. Entonces, por eso en el texto se le llama cielos, hablando de la atmósfera, pero también de lo que está más allá. El cielo de los cielos. Usted va a encontrar que la Biblia habla que hay un tercer cielo. Piénselo bien. Si le llamamos cielos a nuestra atmósfera y cielos a lo que está por encima de la atmósfera, entonces ahí tenemos dos cielos. Y si hay un tercer cielo, es algo que está todavía un poquito más allá. No necesariamente estamos hablando de algo espiritual, como si fuera algo que pasara lo posible de estudio. En el día de hoy, gracias a Dios, nuestra ciencia ha logrado que nuestras máquinas lleguen a otros planetas, por ejemplo, como Marte. Se mandó una cápsula, se mandó ahí un satélite,
Un robot llegó allí a Marte, ha tirado fotos, la ha enviado para acá. Hemos usado, ¿cómo se llama esto? Grandes observadores, observatorios tenemos que podemos mirar al Sol y ver los cambios en el Sol. Y así en algunos otros planetas. Queridos hermanos, esta ciencia es importante y nos ayuda a notar cómo Dios ha hecho las cosas. Estos mismos planetas que están alrededor nuestro, en nuestro sistema solar, también tienen una atmósfera, pero que no permite la vida. También tienen un sistema, pero que no fue transformado por Dios para que hubiera vida como la tenemos nosotros aquí. Con esto yo no quiero decir que no puedan haber cosas como bacterias y cosas así. Ahora, no puede haber vida como la tenemos o la conocemos nosotros aquí en la tierra. Tendría que ser algo transformado por el hombre para que lo haya. Y eso, hermano, no hay que irse muy lejos. Usted coge un libro de ciencia y comienza a leerlo y usted va a ver que hay tantas sustancias en esos planetas que no solamente no permiten la vida, matarían cualquier cosa que llegara allí. Como Venus. Venus es un planeta hermoso, azul. Pero usted no se imagina que si usted se mete ahí, usted sería quemado inmediatamente. Porque la temperatura sobrepasan los 450.000 grados. Una cosa exagerada. Es ácido lo que hay allí. Es decir, imagínate 450 grados de temperatura, un horno, cuando usted está cocinando un pastel, ¿a qué temperatura te lo pone? Bueno, la receta me dice que debe estar el horno a 400 grados. Imagínese que usted meta un pollo. ¿Qué pasa con un pollo, una gallina, cuando usted lo mete en un horno y lo deja ahí 15 minutos a 450 grados? ¿Qué pasa? Se rostiza, se quema. ¿Qué pasaría con nosotros si llegáramos a un planeta con 450 grados a esa temperatura, hermano? Un horno nos mataría inmediatamente. Entonces esa es la realidad de la expansión. La bendición de la expansión es que permite la vida aquí en la tierra. Esta bóveda que Dios ha hecho, Dios le puso por nombre cielos, arriba. Y la palabra básicamente lo que significa es arriba. Mira, arriba. A eso fue como Dios le llamó, cielos, arriba. Vamos a pasar, hermanos, ahora, un poquito más breve, al versículo 9 y 10. Dios reúne las aguas y descubre lo seco. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos. Observe que señala a qué agua se está refiriendo. Júntense en un lado las aguas. ¿Cuál? ¿La que está encima del cielo? ¿Encima de la expansión? ¿Encima de la bóveda? ¿O la que está debajo de la bóveda? Ah, la que están debajo de la bóveda. Dios señala a qué está hablando. Porque Él va a continuar transformando la tierra. Él continúa transformando la tierra. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Aquí vemos un mandato directo al agua y ésta se retira. El agua se mueve y lo seco se descubre. ¿Qué fue necesario para que se encontrara, se viera la tierra? Que el agua fuera movida hacia un espacio definido. Queridos hermanos, esto era imposible para un hombre, mover las grandes profundidades del océano. Es imposible para el ser humano mover los mares, además de los cambios que esto ejecuta. Recuerdo haber visto, creo que fue
Ahora no recuerdo exactamente la historia. No sé si fue en California, en los Estados Unidos. Vi la historia de una población en los años posiblemente 1900 al principio. Ellos vivían en un amplio desierto y ellos decidieron mover un río, es decir, cambiar el cauce de un río hacia el desierto. Porque ellos querían utilizar el agua del río para sembrar y tener agua allí. Pero ¿qué pasa? Que lo hicieron en un desierto. El desierto tiene un sinnúmero de características naturales, muchas sustancias químicas que no están en el río o que no están donde está el mar. El desierto tiene una gran particularidad de sustancias. Y cuando ellos movieron el río, cambiaron el cauce del río y enviaron el río al desierto, milagro, tenemos un río, tenemos un lago. El lago comenzó a salarse. El lago no permitió la vida, sino que mató a todos los peces. Y el lago, hoy en día, no se puede usar. ¿Por qué? Porque la condición de la tierra no lo permitía, del desierto. No lo permitía. Entonces, amados hermanos, aun cuando el hombre trata de hacer cambios naturales, y el hombre hace cambios naturales, la naturaleza hace cambios, debe ser muy cuidadoso y respetar el orden de la naturaleza. Cuando no lo respeta, que es lo que sucede en el día de hoy, y la gente hace una casa, voy a hacer mi casa, ¿y dónde la vas a hacer? Ahí en el río, pero muchacho, por ahí pasa el río, no está seco. Y la gente viene y se hace su casa en medio del río, porque el río se secó. Cuando viene una tormenta o un huracán, ¿qué sucede? El río vuelve a reaparecer y toma su cauce. Y lo que esté en su cauce, él se lo lleva. Entonces hay un orden que no podemos romper. Esto que Dios hizo, mover las aguas hacia un lado, Dios rompió un orden allí, o mejor dicho, un desorden, porque acuérdense que el mar estaba a sus anchas, el mar estaba haciendo lo que le parecía, y Dios le puso límites al mar. Es interesante ver cómo dice el Salmo 33, versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Queridos hermanos, era necesario que fuera Dios que moviera el mar, y le pusiera un límite. No te puedes mover de ahí, no te puedes pasar de ahí. Miren lo que dice Job 38, versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y estableció sobre él, versículo 10, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le puso un límite al mar. Y cuando el mar fue movido por Dios, y Dios le puso un límite, apareció lo seco. Es decir, Dios movió el mar. Hermanos, cada vez que el hombre trata de hacer un acto de transformación de la creación, debe ser muy cuidadoso, porque hay leyes que Dios ha establecido en la creación que no se pueden romper. Y cuando tú las rompes, tú recibes las consecuencias. Moví el cauce del río. ¿Para dónde lo moviste? Tú estás tomando en cuenta que tienes que poner ciertas protecciones. Por ejemplo, el día de hoy, aquí en Honduras necesitamos ciertas represas. Necesitamos ciertas presas también. Que cuando el agua en los días de lluvia caiga, mantengamos esa agua agarradita allí para el futuro, para cuando vengan los días de sequía, que son largos. Eso es sabio.
hacerlo. Pero el hombre debe entender que no puede contener toda el agua que puede caer. Y amados hermanos, esto es importante. Por eso usted ve que esas represas le hacen desagües, esas represas nunca mantienen todo el agua ahí todo el tiempo, sino que comenzó a llover y se dan cuenta, está subiendo el nivel de la represa o de la presa, está subiendo el nivel. Suelten agua despacio y con tiempo, hermano, porque hay un orden natural que Dios ha establecido, que si usted lo rompe, usted se pone en peligro. Ahora, cuando Dios cambia el orden natural, ese orden natural, hermano, se convierte el orden para esa creación, como es el caso aquí. Claro, poniendo a excepciones cosas extraordinarias que Dios ha hecho. Una excepción fue cuando el pueblo de Israel pasó por el mar y Moisés extendió la vara y el mar se dividió en dos. Eso fue un acto extraordinario, pero fue un acto extraordinario temporal. Este acto que Dios ha hecho fue un acto de creación, diferente al acto de Moisés. Pero amado hermano, Job pregunta aquí en Job 38, versículo 8 y versículo 10 al 11, ¿quién encerró el mar para que no se meta en la tierra? ¿Quién le puso límite al mar? La respuesta es esta, Dios. ¿Por qué tenemos tierra firme aquí en Honduras? ¿Por qué hay tierra firme en los Estados Unidos? ¿Por qué hay tierra firme? Tierra firme me refiero a esta tierra donde nosotros nos encontramos, donde las aguas del mar no se meten de forma abrupta. La hay porque Dios movió las aguas del mar. Y eso fue una orden que el mar no puede traspasar. Por lo tanto, sepamos que habitamos en tierra seca porque Dios con su mandato ha removido las aguas. Aguas, hermanos, y aquí voy a poner un ejemplo. Aguas que si entran a la tierra, hermanos, destruirían todo. Como es el caso de los tsunamis. Un tsunami es un efecto, puede ser de un temblor en el mar, donde la tierra, las capas de la tierra se mueven. Entonces hay un vacío que se hace o se levanta y hay un efecto de ola. Puede ser fruto de un temblor de tierra. Y esos efectos, amado hermano, en la tierra producen un cambio en el movimiento del agua. Y el agua entra a la tierra y cuando hay un tsunami, usted puede buscar eso en Google, lo puede buscar en internet, hay lugares donde hay muchos temblores porque hay una falla tectónica muy fuerte, donde se producen también muchos tsunamis, donde el tsunami es la entrada del mar a la tierra y cuando entra, hermano, destruye todo. No se crea que tenemos playa, tenemos mar, tenemos tierra, eso no fue fruto de la casualidad. Y quiero que piensen en esto. El mar no entra aquí y no es fruto de la casualidad. Es que Dios le puso un límite y separó y aglomeró las aguas y le puso un stop. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 7, vamos a encontrar que Dios quitó en un momento ese stop al mar. Dios se lo quitó. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 11. Lea conmigo allí. Y entonces entró Noé en el arca y con 7:11 y con él sus 7:7 Génesis 7:7. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. El abismo son los mares. Y las compuertas del cielo fueron abiertas.
Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Versículo 17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Dios rompió lo que detenía el límite de las aguas aquí debajo de la expansión, pero también rompió arriba lo que detenía las aguas que están sobre nosotros en las nubes. Y cuando eso se rompió, ese límite fue roto, las aguas llenaron nuevamente toda la tierra. Y no dejaron, hermano, ni un pico. El pico más alto del mundo es el pico Everest. Everest se llenó de agua. Lo llenó por arriba. Nada dejó vivo. Por eso, amado hermano, podemos ver aquí que ha sido Dios y es Dios el que mantiene todo en su lugar con su mandato. Removió las aguas y le puso límite. Y así se descubrió lo seco. Y por último, el versículo 10, Dios le puso nombre a lo seco. Le puso el nombre de tierra. Y a la reunión de los mares, donde estaban los mares reunidos, el agua reunida le puso el nombre de mares. Versículo 10, Génesis 1:10. Y vio Dios que era bueno. La palabra a la que Dios le puso, la palabra tierra en el hebreo es aret, algo terreno, algo firme. A eso se refiere con tierra, algo firme. Y a la reunión de las aguas le llamó mares, poniendo así el límite al mar. Y Job le dice, o mejor dicho, Dios en el libro de Job dice que Dios le puso límite al orgullo de las olas. Las olas no respetaban nada. Las olas entraban donde querían, hasta que Dios le puso límite. Hasta aquí va a llegar tu orgullo. Deja tu orgullo, mar, que no vas a entrar a la tierra, a lo seco. Ahí se para tu orgullo. Al final Dios evalúa una vez más su creación, la expansión, la atmósfera terrestre, el mar a un lado, la tierra ya elevada. Dios evalúa todo esto y concluye que es bueno. Llena su voluntad, logra su fin, es para su gloria. Y allí termina, amado hermano, esta hermosa creación. Y me tomé un buen tiempo, amado hermano, por la importancia de esto. Nosotros necesitamos que nuestros hijos y aún nosotros mismos necesitamos seguir estudiando, conociendo la creación. Y quiero que lo tomen esto en forma de aplicación para concluir. Dios ha dejado esta creación para que nosotros, hermanos, la podamos conocer. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno entender cómo Dios ha hecho las cosas. Porque esta creación en la que vivimos, de la que vivimos, en la que nos movemos, la que disfrutamos, no la hiciste tú ni la hice yo. Ya estaba cuando tú naciste. Dios la hizo y da testimonio de él. Es tan perfecta, tan gloriosa, que de los días de la creación hasta hoy se mantiene igual, no ha cambiado. Aun cuando los hombres, aún lamentablemente, y esto lo digo de forma lamentable, aun cuando los hombres están contaminando la tierra, aun cuando le estamos echando basura y plástico en el mar, aun cuando las cosas siguen así, hermanos, Dios mantiene esta creación. Pero, ¿qué es importante reconocer aquí? Nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado a proteger esta creación. Dios nos ha llamado a cuidar de esta creación.
Y la mejor manera de cuidar de la creación empieza cuidando nuestro país. Tenemos que cuidar el país de la basura, cuidar el barrio de la basura, nuestras casas. Tenemos que cuidar los océanos de la basura, nuestros ríos de la basura que echamos. Qué importante es que se mantengan los servicios aquí y mejoren. Necesitamos que los servicios que se dan a la población sean mejores, pero también necesitamos que la población sea más educada. Necesitamos más educación para que la población no tire la cáscara de guineo en el piso cuando la come. No tire el plástico o la botella de refresco en la calle cuando se bebe el refresco. Hermano, eso es un problema. Estamos destruyendo nuestra creación, o mejor dicho, la creación de Dios, y que estamos disfrutando nosotros. Necesitamos una mejor educación, necesitamos mejores servicios, que la gente no tire la basura como lamentablemente a veces la hacemos o lo hacemos en algunos lugares, en una esquina, sino que cada uno pueda ser responsable de su propia basura y sepamos dónde colocar y organizar. Es decir, que los edificios tengan su lugar donde tirar la basura, donde colocar la basura, las casas tengan su lugar y nosotros tengamos un mejor orden. Que se pase a recoger la basura en un horario y se recoja bien la basura, y esa basura se reutilice, porque hay cosas plásticas que se pueden reutilizar, hay cosas que son naturales, que se pueden reutilizar como abono. La basura que se quema, se pierde. Cuando nosotros podemos reutilizar esa basura y sacar hasta metano para cocinar. Pero amado hermano, eso es con orden. Tenemos que seguir organizándonos nosotros y que Dios nos ayude porque estamos en una sociedad que tiene que seguir creciendo. Pero las personas, nosotros tenemos que crecer para que la sociedad crezca. No es la sociedad que nos hace crecer. Nosotros hacemos crecer la sociedad. Nosotros somos la sociedad. Así que Dios nos ayude porque hay tantas cosas que necesitamos ordenar en nuestra propia vida. Cada vez que usted ve a su niño tirar la basura al piso, no, venga, recójalo. ¿La basura dónde va? Al zafacón. Venga, póngala en esta bolsa. Y Dios nos ayude, hermanos, porque Dios nos ha dado una hermosa creación, pero nosotros mismos la estamos destruyendo. Nosotros mismos estamos haciendo de ella un lugar triste para vivir.